que la familia es algo importante, pero la familia está en crisis. Ese es un hecho. La familia está en crisis como un concepto general, no solamente las crisis individuales que vemos ahí. Sobre todo en cuanto a lo que la sociedad está tratando de definir como familia. ¿Qué es familia? Quizás aquí entre nosotros tengamos un cierto consenso, pero la familia es un ambiente donde residen nuestros principales amores y dolores. Los traumas más profundos muchas veces traemos desde casa. Las mejores historias y las peores a veces. También está esa relación de hermanos. La mayoría, yo creo, aquí tiene hermanos. Y vaya que es difícil relacionarse con los hermanos, ¿sí o no? Complicado, ¿no? Y a veces nosotros tenemos así como una relación muy, muy especial con un hermano. Y nosotros podemos hablar mal de nuestros hermanos, pero no toleramos que nadie más lo haga. ¿No es así? Porque es nuestro. Lo odio, pero es mío, ¿eh? Entonces lo defiendo delante de los demás. Es una relación muy, muy única. Pero la familia hoy día está bajo cuestionamiento. Ustedes han escuchado las noticias, ¿no? Las noticias de Trizal. ¿Han escuchado sobre eso? Matrimonio de 3, ¿cierto? Sea lo que eso signifique. Lo más famoso es el poliamor, ¿no? Donde usted puede estar así como con muchas parejas, ¿cierto? Y por ahí va. Gente que se casa con holograma, gente que se casa con un cartoon. Hay gente loca en el mundo, es verdad. El mundo necesita de Jesús. Y obviamente las tensiones soltero, casado y todo eso, todo lo que significa me debo no casar, está bien o está mal, me separo, no separo, todas las tensiones normales de la dinámica familiar, pero la familia está bajo cuestionamiento, la familia está en crisis. ¿Y cómo nosotros plantearemos en esta serie hablar sobre el desafío de la familia? Vamos a tratar hoy día, primeramente, de la definición de familia. Más bien vamos a hablar del concepto. ¿Cuáles son las cosas que están en el fundamento? Fundamento es esa cuestión que uno no ve porque está enterrado, pero que es sumamente importante, ¿cierto? Entonces cualquier porteño sabe la importancia de buenos fundamentos. No sé ustedes, pero en algunos lugares de Valparaíso, Viña, yo veo algunas construcciones y pienso, ¿cómo pueden vivir ahí? La casa es bonita, impecable, pero unos palos así que van hacia abajo y hay que tener mucha fe en los ingenieros, ¿no? El fundamento es muy importante, porque si no está bien hecho, se derrumba todo. Para pensar sobre los fundamentos, vamos a conversar durante toda esa serie, la familia desde la perspectiva de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Uno piensa que los 10 mandamientos es esa cuestión negativa, impeditiva, que te reduce la vida, pero los 10 mandamientos nos fueron dados para mostrar a nosotros el carácter de Dios, la perfección moral de Dios. Y de hecho los 10 mandamientos nos ayudan a vivir una vida en perfecta libertad y paz. Por ahí vamos, ¿cierto? Fíjate que los mandamientos, nosotros asumimos que como que el mandamiento es para mí, o sea, como lo asumo individualmente. Pero Dios entrega la ley para el pueblo y para todo el pueblo, incluso desde la perspectiva de que el pueblo en ese contexto no era una nación así como organizada, presidente, vicepresidente, con todo no, eran familias. El pueblo de Israel salido de Egipto era un grupo de familias, más o menos desordenado. Eran familias. Tanto es así que en la ley nosotros vemos varias indicaciones de la familia, ¿no es cierto? Con relación a honrar padre y madre, no cometer adulterio, son claramente alusiones a la dinámica intrafamiliar. Todo también de cierta manera está vinculado a eso. Y vamos a comenzar por el comienzo, ¿cierto? Éxodo 20, los versículos de 1 a 7. Vamos a ver los 3 primeros mandamientos y la introducción de los 10 mandamientos, que en griego, en hebreo digo, se dice las 10 palabras de Dios, las 10 palabras que Dios entregó a su pueblo. Dice:
Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender a la luz de ese texto? 4 principios esenciales para una familia sana. Tome nota, se lo van a necesitar, que no es broma. Si usted es casado, fíjese si tu marido está tomando nota, porque él se va a olvidar. Ella necesita saber. Hay unos papelitos en la entrada ahí para que usted pueda tomar nota, porque tu familia necesita, tú necesitas, nosotros necesitamos. 4 principios esenciales para una familia sana. Lo primero que tenemos que entender es que es Dios quien define la identidad de la familia. Es Dios quien define la identidad de la familia. Y solo Dios puede definir quién yo soy y cómo la familia debe ser. ¿Por qué? Por lo que Él dijo acá: yo soy el Señor. En otras palabras, solo Dios puede definir quién yo soy, qué es lo que es la familia y qué es lo que es el mundo, porque Él creó todas esas cosas. El autor se guarda el derecho de definir lo que crea, ¿sí o no? Es así, es así. Si el Fernando compone una canción, es el compositor de la canción, quiere una canción que hable de amor, esa canción hablará de amor, ¿sí o no? Porque como compositor pensaste en ello, dibujaste de esa forma para que funcione así. Pero supongamos que alguien, Matías Tapia, saca una canción de amor y la transforma en una canción de broma. Ok, el padre se perdona a todos los hijos, ¿no? Pero no fue la intención original de la canción, ¿sí o no? Dios tiene ese derecho porque Él es Señor. Dios se presenta acá. Él inicia el decálogo diciendo: mira, quien manda aquí soy yo. Comencemos por ahí, ¿cierto? Yo soy el Señor y yo gobierno absolutamente sobre todo. Nuestra cultura perdió un poco el concepto de la idea de la palabra Señor. Porque nosotros decimos el Señor tal, Señor Dios, Señor, como si fuera una palabra común y corriente. Incluso tengo una amiga de Colombia que ella llama a todos de Señor. Sí, Señor. Y a mí me incomoda un poquito, en realidad, ¿no es cierto? Pero es costumbre. Nuestra cultura ha perdido un poco. ¿Qué significa eso? Significa, cuando Dios utiliza esa palabra acá, Él quiere decir que Él es el dueño absoluto de la vida. Él es el dueño del significado de la vida. Y Él es el dueño y determina cómo la vida debe ser vivida. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Yo inventé la vida. Yo hice con que la vida funcionara de tal manera. Y yo soy el que da significado a eso. Y fíjate que la vida acá es más que la existencia, así como que estoy vivo, sino que habla de, cuando pensamos aquí en el contexto de ellos, Señor de la vida, en el contexto agrario en que ellos vivían, era el que controlaba las estaciones, que hacía llover para que crecieran las plantaciones, para que ellos pudiesen comer, porque si no fuera así ellos no comían y morían. Entonces eso es un significado muy potente. Él es el dueño de los mares, de los vientos, de la lluvia, de las estaciones, del sol, de la luna, y que controla todas las cosas y que nos permite tener alimentos y vivir. Significa también que Dios es el autor no solamente de la vida en sí, de una forma biológica, pero el Señor es autor de la cultura. Cuando Él dice yo soy el Señor, lo que Él está diciendo es: yo soy aquel que da significado a la forma como ustedes piensan y viven. Todas las culturas humanas son culturas que están influenciadas y diseñadas religiosamente.
Por más que se considere secular, posmoderna, ultramoderna, hay un aspecto de religión ahí. Lo que Dios está diciendo es que yo soy la idea original, la cultura original que inspiró todas las demás, o de dónde se alejaron todas las demás. Y obviamente de la forma de ser. Él es Señor de la manera como nosotros vivimos en el día a día, la caja chica, las decisiones, ¿no es cierto?, de todo día. Marraqueta o ayuya, ¿qué hacemos, no? Por el precio hay que cortar por lo más sano. A lo mejor, no sé, huevo, no, el aceite está caro, así que no. Cocido a lo mejor, ¿cierto? Tendría que ser, ¿no? Esas decisiones, Él está diciendo, yo también soy el Señor de ellas. Yo tengo que ver con ellas también. A Dios le importa incluso el precio del aceite. Es eso lo que le está diciendo acá. Pero no solamente eso. ¿Qué dice el versículo ahí? Dice que yo te saqué. ¿Te saqué de dónde? De las vacaciones que ustedes estaban teniendo en Punta Cana. Les traje el desierto. No. Él dice, yo saqué a ustedes. Ustedes eran esclavos ahí. Hay una historia de redención. El Señor inicia presentándose como aquel que es el autor de la historia de redención y de vida de este pueblo. Hay un interés personal de Dios por sobre este pueblo. Dios no es solamente ese supremo absoluto que está allá arriba. No, mira, yo soy el que construyó la historia que ustedes están viviendo ahora. Por lo tanto, Él establece sus mandamientos en el marco de una relación que Él quiere tener con su pueblo, porque Él está redimiendo a este pueblo. Fíjate que Él establece que esta salvación es anterior a los mandamientos. ¿Se han dado cuenta? Él ya les había sacado de Egipto, entonces les da la ley. Dios no se apareció a Moisés y dijo, mira Moisés, ¿sabe qué? Quiero sacar a ese pueblo de Egipto, pero tengo algunas condiciones. Aquí están esos 10 mandamientos. Cumplan estos 10 y yo destruiré a los egipcios y los sacaré de ahí. No fue así. La salvación de Dios no es condicional. Dios en su ley lo que muestra es una expresión de su gracia. Eso es lo que está diciendo. Cuando Dios se revela a nosotros, Él se revela como aquel que personifica la historia de redención personal y familiar nuestra. Él es el autor de esa redención. Pero fíjate que nosotros somos llamados a construir nuestra historia, así como este pueblo, no a la luz de nuestros fracasos y de nuestras miserias. Nosotros somos llamados a construir nuestra historia, la historia de nuestra familia, a la luz de la historia de redención de Dios y no a la luz de nuestros fracasos. Cuando Dios se relaciona con el pueblo, está hablando, yo soy el Señor, el autor de la historia de redención de ustedes. Y la historia de ustedes debe ser vivida a la luz de esa redención. Toda historia, fíjate qué interesante. Ustedes han visto historias de gente que estaba viviendo en la calle, destruido, en la drogadicción, abandonado, y de repente pasó algo en su vida. Esa persona recuperó su dignidad, empezó a arreglarse, consiguió un trabajo, ordenó su vida y progresivamente en algún momento de esa historia hay un momento donde esa persona o vuelve a su familia o construye una nueva familia, pero siempre en las historias de restauración incluye un relato familiar. Volvió a hablar con sus hijos, se reencontró con su esposa, no sé, se casó de nuevo, tuvo nuevos hijos. ¿Se han dado cuenta? Todas las historias de superación y transformación personal incluyen un relato familiar. Todas las historias de redención incluyen un relato y un aspecto familiar. Y no es casualidad que Jesucristo haya utilizado en la parábola del hijo pródigo un ambiente familiar. Y no es casualidad que Dios se llame a sí mismo Padre y a nosotros hijos. El concepto de familia está en el centro de la historia de redención.
Así que nosotros debemos abandonar esa idea de mi familia es así porque mi papá hizo eso, mi abuelo hizo eso, porque todos nosotros tenemos un abuelo que se perdió y se farreó toda la plata y ahora somos pobres, ¿no? Todos tenemos una historia así. No, es que a mí me hicieron esto, mi matrimonio anterior o mi vida anterior y uno trata de muchas veces limitar su historia a la luz de sus fracasos, ¿no? Dios llama a su pueblo a construir su historia a la luz de la redención. Ahí está el fundamento. Lo segundo, Dios debe ser el centro de la familia. Tome nota, Dios debe ser el centro de la familia. Eso parece ser así algo muy cliché, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que Dios debe ser la cosa más importante de la casa? Y esa es una pregunta interesante. ¿Cuál es la cosa más importante de la casa? Para muchos de nosotros el Wi-Fi. O sea, que se caiga todo menos el Wi-Fi, ¿cierto? ¿Cuál es la cosa más importante? ¿Cuál es la persona más importante? Ya, los que tienen hijos chicos ahí, ¿no es cierto? Si no está el papá, ¿cómo funciona? Normal. Si no está la mamá, el caos. ¿No es verdad? Es así. ¿Cuál es la cosa más importante de tu casa? ¿Por qué Dios debe ser el centro de la familia? Porque Él mismo dijo, primer mandamiento, no tenga otros dioses además de mí. ¿Qué significa eso? Interpretamos eso muchas veces de una forma muy religiosa y acotamos el significado. ¿Qué significa eso? Significa, uno, que Dios no tiene rival, Dios no tiene competencia. Aquel Dios que vimos en el punto anterior, Él no puede estar compitiendo, disputando el espacio en tu corazón con cualquier pasión que tú puedas tener. No existen, y es interesante porque Él dice, no tenga otros dioses además de mí. No es que Dios está diciendo que existen otros dioses. No existen otros dioses, sino que lo que Él quiere es que yo deje de inventar nuevos dioses y nuevas cosas para ocupar el lugar de Dios en mi vida. Significa que la singularidad de Dios, ojo con eso, la singularidad de Dios es lo que fundamenta toda nuestra historia. Él es único. Y la historia de la humanidad básicamente se trata y está pendiente de esa definición. Dios es único. Es por eso que nosotros somos perseguidos, es por eso que cristianos han sido incinerados y muertos, porque no quieren abandonar el concepto de que Dios es único. Fíjate que la iglesia en el primer siglo estaba bajo persecución y los romanos dijeron así, ya, ustedes se llaman iglesia, que eso es algo que sugiere una verdad única y absoluta que defienden ustedes. Pero vamos a dar un nuevo nombre para ustedes, que signifique un grupo de personas que creen algo y que es diferente, pero que no se impone como verdad por sobre los demás. Y ahí estamos. Así se terminaría la persecución. No te vamos a perseguir. Ustedes quieren adorar a Jesús, adoren a Jesús. Pero no pueden decir que Jesús es el único Señor de todas las cosas. Ustedes quieren hacer Santa Cena, lo que hagan ustedes, pueden hacer. Pero lo que no pueden hacer es decir que Él es único. Y los cristianos dijeron, no, nosotros somos lo que somos. Dios es lo que es. Dios es único. Por ser Dios único, Él debe ser el centro de la familia. Fíjate que la casa es el ambiente donde la religión se cocina. Y eso es así. Nosotros en la familia vemos el desarrollo de nuestra expresión cúltica, religiosa, más íntima. Algunos que nacieron en ambientes evangélicos, por ejemplo, pueden contar las historias de cuando niños, de cuando el papá le cantaba las canciones, que iban a la iglesia, a la revista, qué sé yo. Los que nacieron en contextos católicos pueden tener recuerdos de todas esas culturas así. Hay gente que nació en familia que no era medio que nada, ¿no es cierto? Y exactamente por medio de eso, su visión religiosa fue formada en ese ambiente medio sin definición. Pero es ahí donde nuestra primera experiencia espiritual se da. Porque la familia es nuestra primera cultura.
Seguramente hay cosas y formas de hablar que son peculiares de tu familia. A veces bromeamos con Mariana. En mi familia, nosotros allá, cuando le decimos que vamos a la parte central del barrio donde vivíamos, le decimos, voy a la avenida. Y una vez se me preguntó, ¿qué onda esa cuestión? Voy a la avenida. Hay muchas avenidas, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Era una costumbre nuestra. La familia de ella no tenía esa costumbre. La cultura familiar es nuestra primera cultura. Seguramente hay expresiones, palabras, formas de hacer comidas que son entregadas de generación en generación ahí, ¿cierto? Es nuestra primera cultura. Pero también la familia es nuestra segunda cultura. Porque cuando uno se casa, uno dice, no, yo no voy a ser como hacían mis papás, yo voy a ser diferente. Porque cuando uno se casa, uno se cree bacán, ¿cierto? Se cree clever. No, si voy a arreglar yo todos los problemas que yo veía en mi familia, no los voy a repetir, ¿cierto? Y voy a hacer así, así. Y uno, de hecho, crea una nueva cultura porque se une con una persona diferente y está armando una cosa nueva. Entonces hay cosas y costumbres que usted tiene que lo adquirió después de casarse, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. No hacía eso antes. Bueno, hay varias cosas que no hacías antes, ojalá, ¿no? Pero costumbres, ¿no es cierto? Formas de ser, cosas que comen, manera de ordenar la casa, que ustedes inventaron. La casa de sus hermanos no es así, en la casa de sus padres no es así, pero en tu casa es así. Es nuestra segunda cultura. Y fíjate, ¿cuál es el centro de todas esas culturas? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo definimos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? ¿Es mi gusto personal? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Qué debiera fundamentar esas decisiones? Para que yo decidiera qué camino tomar, qué acción decidamos en familia, sobre dónde vivir, por ejemplo, o qué tipo de otras cosas pueden hacer. ¿Cuál es el fundamento de todo eso? De ahí por eso estamos hablando, Dios debe ser el centro de la familia. ¿Y cuál es la importancia de que Dios sea el centro de la familia? Porque en el centro es donde están los ídolos. Toda decisión que usted tome está vinculada a un componente de algo que te controla, te domina. Y todo problema que la familia tiene y que la vida de uno tiene está vinculado a los ídolos que uno tiene en el corazón. Fíjate que, ¿cuáles son las luchas que tenemos en familia? Problemas de discusión, problemas de plata, problemas de incluso violencia, falta de respeto, todos esos problemas relacionales, económicos, laborales, de visión. ¿Y cómo Dios propone solucionar eso? Fíjate que cuando Dios es adorado en una familia, Dios produce en los corazones que adoran al Señor todas esas características naturales del Dios mismo. Donde Dios es adorado hay amor, hay perdón, hay humildad. La raíz de nuestras peleas, la raíz de nuestros desajustes está obviamente en no tener el centro de nuestras decisiones bien puestos ahí. Solo Dios debe ser adorado. Solo Dios debe ser más querido que todos. Solo Dios debe ser la cosa más importante de tu casa. Y lo más importante es lo que va dando forma. Porque si yo armo un fundamento chueco, no soy ingeniero, los ingenieros pueden decir, si está chueco el fundamento, se va a poner chueco el edificio, ¿sí o no? Yo puedo tratar de arreglar con scotch, puedo poner palos, puedo, ¿no es cierto?, pintar en 3D para que dé la impresión de que no está chueco, incluso, pero va a seguir chueco. Eso es como tratamos de solucionar los problemas de la familia. El fundamento está chueco, no está en el Señor, pero nosotros vamos poniendo palitos acá, vamos haciendo arreglines aquí, allí, vamos empujando de aquí, de allá, para que de alguna manera se pueda solucionar el problema. Sin solucionar el problema, éxito. Y después lamentamos, Señor, ¿por qué tanta lucha, tanto? El Señor da en el clavo. Él debe ser el centro de la familia. Pero más que eso, el Señor va más allá incluso. Las cosas en la familia deben ser hechas a la manera de Dios. Tercer principio, las cosas en la familia deben ser hechas a la manera de Dios. ¿Qué significa eso? Que es Dios quien define
cómo nos relacionamos con Él y por medio de la relación con Dios, con todos los demás. Porque, hermanos, eso es así. Cuando pensamos en relaciones humanas, en el trato tuyo con tu jefe, en el trato con tus hijos, con tus hermanos, con tus vecinos, con tu esposa, con tu marido, todo trato humano es un reflejo del trato del ser humano con Dios. Hay una conexión Dios, hombre y prójimo que no se puede separar. Uno se cree en cualquier volá y dice, no, es que si yo pongo el empeño, no es así. La forma como me relaciono con Dios, la forma como trato a Dios, va a definir directamente la forma como trato al prójimo. Y la forma como tomo decisiones en la vida. Fíjate que Él dice, no te hagas ningún ídolo, ni que guarden semejanza en lo que hay arriba del cielo, abajo de la tierra. Uno lee y dice, en ese punto estamos listos. Al menos un mandamiento menos. ¿Por qué? Ningún ídolo acá, ¿cierto? A menos que el Señor considere ídolo mi computador. Ahí estamos en problemas. Si mi auto entra en la categoría de ídolos, chuta. Celular, ahí tenemos, ¿no? Pero puedo decirles que no hay nada parecido en el cielo, aunque mis informaciones estén en la nube. Bueno, uno, ¿no es cierto?, va tratando, tenemos que entender lo que Dios está diciendo acá. Porque a veces leemos el mandamiento solamente en la perspectiva negativa, no te hagas. Pero lo que Dios está diciendo es que lo que sí debo hacer, sí debo relacionarme con Él, no a mi pinta. Porque esa forma de cómo la gente en aquella época se relacionaba con Dios, era así. Todas las religiones conocidas por el ser humano funcionaban con un ídolo, la gente adoraba, prendía velitas, se postraba, le hacía rezos, era así. Cambiaba, uno era de madera, otro de metal, uno era grande, otro era chico, uno era sol, otro era la luna, otro era el mar. La forma cambiaba, el color cambiaba, el material cambiaba, pero la dinámica era la misma. Algo concreto al cual yo me postro. Viene Jehová y Jehová dice, esa cuestión no existe. Está todo mal. No es así como se relaciona con Dios. Y el pueblo de Israel quedó así como, ¿y cómo nosotros vamos a hacer entonces? ¿En qué idioma hablamos? ¿Cómo adoramos? Porque si no hay el ídolo para arrodillarse, ¿qué hago? ¿Cierto? Es como cuando uno llega a una casa donde no hay tele, ¿cierto? ¿Y qué hacen ustedes acá? Se miran unos a otros así, ¿no? No sé, para mí eso es raro, pero para el pueblo de Israel era raro. Porque ellos estaban en un mundo donde todas las culturas hacían eso. Y el Señor dice, no es así que funciona. El peligro de los dioses estaba en que cuando se limitaba la divinidad a un objeto, ellos podían decir, estamos adorando a Jehová, pero lo tengo en forma aquí de un sol grande. Al hacerlo, limitaba a Dios. Y Dios les quería decir, no me limiten a mí. No me limiten a mí. Todas las maneras de transformar a Dios en una imagen por obra del ser humano terminaba siendo una afrenta a Dios. Y el peligro es aquí claramente querer adorar a Dios a nuestra manera. Y Dios determina que solo Él puede ser adorado, y Él solo puede ser adorado de la manera como Él determina. Él inventó el juego y Él inventó la regla del juego y dice, es así que se juega. Eso es lo que Dios está diciendo. Todas las formas humanas de adoración disminuyen la gloria de Dios, humillan a Dios y alejan el adorador de Dios. Pero es importante que entendamos algo aquí. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en ese texto? La forma importa. Y si usted es casado, usted sabe que no basta decir la cosa correcta, hay que decirlo de la manera correcta. ¿Sí o no? Es así. No solamente si usted es casado, si usted vive en este planeta y se relaciona con empleadores, con clientes, ¿cierto? Porque si usted es un vendedor y está vendiendo algo, ¿no es cierto? Usted puede, ¿cuánto cuesta eso? Cuesta tanto. Respondió, pero la manera no fue tan amigable, ¿no? ¿Y qué es lo que el cliente va a decir? Oye, qué pesado ese uno. Y si es el jefe, toda la empresa queda manchada. Pero si es un funcionario,
uno va a denunciar para el jefe, más encima le va a exponer ahí el cliente. Sabemos claramente que la forma importa. Y debemos cuidar la forma, eso es lo que Dios está diciendo acá. Y Dios dice algo tan importante que dice que yo soy un Dios celoso. ¿Celoso de qué? Celoso de ustedes. Ustedes son míos. Yo los amo. Y yo me preocupo de ustedes. Y yo me preocupo de que ustedes tengan una relación verdadera conmigo. Y yo no voy a soportar aquí que ustedes se vayan por la raya, ¿cómo se dice? ¿Por las ramas? Eso, ¿no? Tengo que aprender esos modismos. Yo no voy a permitir que ustedes se arranquen con los tarros, ese es mejor, ¿no? Y hagan las cosas a su pinta. Porque aquí también en Chile es bien común, ¿no es cierto? Hacer ahí a la chilena, ¿no? Como hicimos allá en la sala, ¿no es cierto? Si la luz no quedó bien puesta, la pusimos con scotch, ahí quedó, ¿no? Funciona, es funcional, ¿cierto? A lo mejor debiéramos hacer más veces eso. No es así. El Señor dice, mira, la forma importa, la adoración no, y a veces decimos, lo importante es lo que está en el corazón. El Señor dice, no es así. La forma también importa, porque la forma es una expresión de mi pensamiento. Por eso, si yo adoro a Dios a mi manera, eso significa que no se trata de Dios, sino que de mí. El igual cuando uno va a regalar algo de Navidad o aniversario, cumpleaños, que sea. Miguel va a hacer un regalo para Marce. Él le regala, no sé, un libro de matemáticas, o sea, algo que a él le gusta. Así como, ok, pero no me sirve. Como si yo regalara, por ejemplo, a Mariana una camisa de Corinthians, ¿no? Hermoso. Yo creo que quedaría hermosa en ella. Pero yo creo que no, a ella no le gustaría. Pero, regalo entregado, check. Le hizo un regalo. Ella no puede decir, nunca me regalaste nada. Aquí está, ¿cierto? Aquí está. ¿Cómo no? Un regalo que cuesta caro, porque no es barata esas camisas de equipo, no es nada barato. Caro, que muestra, mira, he invertido en ti. Le hice un regalo caro. Pero ese regalo me gusta a mí y no a ella. Si yo adoro a Dios, o si yo me relaciono a Dios como yo quiero, yo no me importo con Dios, yo me importo conmigo. Luego en esa relación el Dios soy yo. Por eso la forma importa. Eso es lo que Dios está hablando acá. Y la adoración es como en la vida. ¿Por qué? Porque es un reflejo de cómo yo entiendo la vida. Adorar a Dios es un reflejo de cómo yo entiendo que el mundo funciona. No es simplemente un elemento, una parte, un momento de la semana. Es la adoración. Aquí no estamos hablando solamente del culto, estamos hablando de la postura ante la vida. Por eso la postura ante la vida importa. Pero ¿cómo me relaciono con un Dios invisible? Ya no tenemos imágenes. ¿Cómo me relaciono con Él? Fíjate que Dios determina que nosotros nos acerquemos a Él entendiendo quién es Él. ¿Quién es Dios? Dios es una persona. Dios no es el medio para un fin. Bendición, plata, una vida tranquila. No. Dios es una persona. Si yo me relaciono con cualquier persona, tratándola como un medio para el fin, yo no la estoy tratando con dignidad. ¿No es verdad? El verdadero amor es tratar al otro por lo que el otro es. Y Dios dijo, yo soy una persona, no soy una cosa, no soy una idea, un concepto, trátame como una persona. ¿Qué es lo que Dios nos entregó para que nosotros hagamos las cosas a su manera? Su palabra. En ese momento era literalmente su palabra, impresas en 2 tabletas, ahí los primeros tablets inventados por Dios, escrito a mano, entregados. Mira eso. Vamos conversando. ¿Cómo te adoramos, Señor? Ahí en el camino te explico. Vamos a tener tiempo ahí esos 40 años. 40 años, sí, 40 años. Van a tener mucho tiempo para conversar. Les voy explicando cómo nos relacionamos y así va la cosa. Dios es una persona. Y tenemos que entender que nuestra adoración, nuestra forma de ser debe considerar ese aspecto. Nosotros comenzamos a hacer las cosas a manera de Dios a medida en que establecemos a la Biblia, la palabra de Dios, como el paradigma para las decisiones en mi hogar y en mi vida.
Es por eso que la Biblia debe ser estudiada, conocida, porque mientras menos se conoce la Biblia, menos recursos tendrás para luchar contra los ídolos en tu corazón, para identificarlos, para destruirlos y para sanar las heridas que ellos dejan. El desconocimiento de las Escrituras es también la privación de la paz que tú podrías tener y no tienes, que está a tu disposición, pero no te apropiaste de ello. ¿Por qué? Porque no sabes. ¿No han pasado ustedes de que ustedes tenían el derecho a una promoción y no se percataron y se pasó la fecha? Uy, perdí. Tenía un descuento de 70% en Papa John's y no me fijé y se pasó, venció ayer. Muchas de las crisis en las familias podrían ser evitadas. Muchos de los traumas podrían haber sido evitados con más palabra. Porque es así como Dios se relaciona con nosotros. Pero en cuarto lugar, Dios debe ser tomado en serio. Dios dice el capítulo 20, ahí el versículo 7, el tercer mandamiento dice: no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. La familia debe ser el ambiente donde se promueve una cultura de temor y respeto a Dios. Debemos tomar a Dios muy en serio. Fíjate que Él dice: no use el nombre del Señor en Dios en falso. Y nosotros simplificamos eso simplemente para no decir la palabra Dios en algunos contextos, pero es más que eso. ¿Cuál es la importancia del nombre acá? Por nombre, Dios hace referencia aquí a la reputación de Él. No solamente las letras que componen este sustantivo, no. Estamos hablando aquí de la reputación de Dios, del carácter de Dios, de cómo trata a la persona de Dios de una forma general. Fíjate que no tratar a Dios con la dignidad y la seriedad que Él merece es grave. Es una ofensa a Dios. Es una violación. Y Dios no hace vista gorda a todo eso. No es un preciosismo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, la crisis que tenemos en nuestros días es una crisis por el trato digno. Y tratar a Dios con dignidad, con la dignidad que Él merece, es la esencia del trato digno a las personas. Nuestra sociedad clama para que tratemos unos a otros con respeto, sin humillación. Seguramente usted debe haber visto ese video de un caballero allá en Ñuñoa humillando a un funcionario en una tienda Oxxo. Lo humillaba por su raza, por su origen, por su condición social, lo gritoneaba, simplemente porque él no permitió que entrara a la tienda con una perra. Y uno ve eso y queda así como: qué absurdo, qué absurdo. La esencia del trato digno que nosotros esperamos ver está en el trato con la dignidad última. Fíjate que cómo es importante eso. La familia es donde se cultiva primariamente el sentido de respeto en el ser humano. El ser humano es entrenado, o debiera ser entrenado, a respetar primeramente a los padres, como padres. Tratarles con dignidad, con respeto, con obediencia. Y eso va cultivando un concepto de orden social, donde yo respeto al otro, donde yo entiendo los límites míos, entiendo que no puedo subir y pegarle la cara a una persona porque dijo algo que no me gustaría. Hay límites de trato y esos límites están definidos por Dios. Fíjate que la enseñanza del trato digno comienza en el hogar con el principio de la autoridad de Dios. Porque si Dios es lo más absoluto y digno y merecedor de respeto, si yo no trato a este Dios como vimos antes, que es poderoso, creador, Señor de todas las cosas, y más encima absolutamente digno del mayor respeto, si yo no trato a Él con respeto, ¿cómo le voy a tratar a uno igual que yo, pecador igual que yo, o a alguien que yo considero en mi pecado que es inferior a mí?
Si usted no trata a Dios con el máximo respeto, ¿cómo va a tratar a su señora? A su hijo. Al caballero que le cruza con el auto en la calle. De eso estamos hablando. Es una cadena de dignidad. Al tomar a Dios en serio y promover esa cultura, yo estoy enseñando en mi familia por qué yo también debo ser tomado en serio. ¿Por qué alguien debe tratarme a mí con dignidad? ¿Cuál es el origen de mi dignidad? ¿Por qué alguien debe respetarme a mí? ¿De dónde saqué que yo soy digno? Nuestra dignidad está enraizada en Dios. Al tratar a Dios, el nombre de Dios con respeto, lo que yo estoy diciendo es que el Señor, que transfiere su dignidad a la raza humana, llama a tratar también a los seres humanos con dignidad. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Es una cultura de dignidad que tenemos que crear en la familia. Trate su familia en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque su familia, si bien es un regalo de Dios, algo que Dios te dio, ella es en última instancia posesión de Él. Si usted está casado con una mujer de Dios, Dios es su suegro. Y su suegro no va a tolerar el maltrato a su hija. Tanto es así que el apóstol Pedro dijo que a los hombres deben tratar bien a sus esposas para que sus oraciones no sean interrumpidas. Dios no va a tomar por inocente el que maltrate a quien Él ama, porque tú tampoco harías lo mismo, ¿sí o no? Si ustedes escuchan mañana la noticia de que alguien en el colegio maltrató a su hijo, ¿qué harían ustedes? Está bien para que aprenda. O sea, uno, oye, ¿qué pasó? ¿Y qué onda? No puede ser. Y dependiendo de lo que fue, presenta una demanda y, ¿sí o no? Uno defiende lo suyo porque ama. Nosotros debemos entender ese principio de que debemos cultivar el trato en el hogar bajo el temor del Señor. Debemos estimular el respeto a Dios, pero el estimular del respeto a Dios no basta con palabras. Hay que tener postura. Hay que tener una postura frente a Dios y frente a la vida. ¿Qué significa eso? No sea chueco. Una cara aquí y otra en la casa, ¿cierto? Un ángel de Dios cuando están con los hermanos, pero en la casa es el diablo encarnado. O la diabla, no sé. Eso es muy importante. Tomar a Dios en serio es tomar a Dios en serio en todos los lugares. Y eso debemos entender que no es un proceso. Porque nosotros somos buenos para el cuento, ¿no? No, es que estoy aprendiendo. Hoy día maltraté a mi esposa 2 veces o más. Antes eran 4. Es un proceso, estoy aprendiendo. No es un proceso. Es una decisión, es una postura puntual que uno decide tomar ante Dios y ante el prójimo. Porque hay cosas que no se pueden repetir. Tomar a Dios en serio es tratar al otro con la dignidad que Dios da al otro. ¿Por qué? Porque Dios también me ha dado la dignidad a mí. Y bajo la dignidad de Dios no puedo rebajarme a tratar a otro ser humano o cualquier otra cosa de una forma diferente a la forma que Dios diseñó para mí. Eso es tratar al otro con respeto y tomar a Dios en serio. Ahora, ¿qué es familia como vimos acá? Para cerrar, es ese ambiente de seguridad creado por Dios para desarrollar la religión, la cultura, la personalidad humana. Pero también es un ambiente que debe ser definido y que es definido por Dios, que debe ser gobernado por Dios, que debe ser la experiencia del amor de Dios en el temor de Dios. Eso es familia, donde Dios es el centro, el medio y el fin de la existencia familiar. ¿Cómo yo pongo eso en acción? ¿Cómo yo actúo ya? ¿Qué llevo para la casa ahora? Primero, sé tú un hombre, una mujer de Dios. Entrega tu vida a Jesús hoy día. Arrepiente de tus pecados. Decide ser un discípulo verdadero de Jesús. No hay término medio, no hay magia acá. Es sumisión a Jesús. Completa y total. Abandona tus pecados
y busca a Jesús. Decide ser un hombre o una mujer de Dios. Porque una vez que tú actúes como un hombre o una mujer de Dios, la mayoría de los problemas se van sanando por sí mismos. Otros van surgiendo. Pero cuando surjan esos problemas contundentes, vas a tener la musculatura necesaria como para enfrentarlos en el poder del Señor. No hay magia y no hay una solución así como en 2, 3 pasos. No, hay un solo paso en la vida para transformar tu familia. Sé un hombre o una mujer de Dios. Como un hombre o una mujer de Dios debe vivir el día a día, luchando todos los días para identificar y destruir los ídolos del corazón. Todo lo que puede ocupar el lugar de Dios, ser lo más importante en tu vida, sea tu profesión, sea tu salud, tu apariencia, tus bienes, tus proyectos, tus sueños. ¿Qué es lo que te hace, que domina todos los pensamientos y que te controla la vida? ¿Por dónde gastas tu dinero? ¿Qué es lo que te domina tus aprensiones? Son tus ídolos, y tus ídolos te alejan de Dios. Pero como vimos al inicio, Dios te sacó de Egipto. Deje los ídolos en Egipto y sigue a Dios. También enseñe por el ejemplo. Palabras bonitas son palabras bonitas, pero hay que ponerlas en práctica. Muchas veces lo que se necesita es hacer. Porque fíjate que nosotros somos así. Tenemos una buena idea. Oye, podemos hacer tal cosa. Podemos ir al gimnasio. Sí. Uno propone para el otro con el deseo oculto de que el otro lo desanime. No, si está muy tarde. Sí, ya, bueno. ¿Cierto? Es un plan. Porque me hace sentir bien conmigo mismo, porque yo planteé. ¿Cierto? Es cuando uno invita a alguien a su casa en la expectativa de que diga no. Porque es cortesía, no es de verdad. Nosotros debemos simplemente hacer las cosas. Hagan las cosas. Queremos discutir y ver y qué onda. No, toda la discusión es una postergación de la acción. Hagan las cosas. No, como familia hemos leído un poco la Biblia. Lee la Biblia. Ahí la tienes. Lee ahora, ya. Simple. Comencemos a poner en marcha las cosas que ya sabemos. Hay un montón de cosas que no sabemos, pero lo que sí sabemos, eso lo hago. Y el Señor me ayudará con el resto. ¿Por qué? Porque la palabra guía, pero el ejemplo arrastra. Que tus hijos te imiten a ti como hombre y mujer de Dios. Esa es la meta. Esa es la meta. Que lo más marcante de mi vida en la vida de ellos sea lo tanto que yo amé a Dios. ¿Y cómo sabrán eso? Por el ejemplo. Por fin, aliméntate de la palabra. Aliméntate de la palabra, ¿por qué? Porque sin una vida alimentaria sana, no habrá salud sana, ¿sí o no? Es así. Queremos tener vida sana con pura chatarra espiritual, comiendo mal, descansando mal, y queremos, ¿por qué no me da el rendimiento como antes? Aliméntate de la palabra, porque solo la palabra te va a prevenir de los ataques de Satanás a tu familia. Y vaya que Satanás quiere destruir tu vida y tu familia. Satanás quiere destruir tu vida y tu matrimonio. Quiere destruir la crianza de tus hijos. Y es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo en tus corazones los que protegen a nuestra familia de estos ataques. Y sabemos bien que en la casa donde la Biblia no es leída, Dios no es amado. Que tu casa sea una casa que ame a Dios. ¿Cómo se ama a Dios en la casa? Abre la Biblia y lee en tu familia o lee personalmente, pero que la Biblia esté ahí de alguna manera. Encuentra una manera, tu manera, pero encuéntrala, para que Dios sea glorificado ahí. Amén.